Bien, en esta clase vamos a aprender cómo podemos mover, rotar y escalar objetos. Cada vez que venimos o arrancamos 3D Max, por defecto él comienza en modo de selección. Esto quiere decir que, como ven, se bordean amarillo los objetos que están listos para ser seleccionados y cuando hago clic se bordean en cian o en celeste porque ya están seleccionados. Pero no hay ningún indicativo de que yo los puedo mover, rotar o escalar. De hecho, si hago clic sobre ellos, no voy a poder ejecutar ninguna de estas funciones porque no están activas. Para activarlas tenemos que ir a esta parte superior de 3ds Max. Y pueden notar que cuando poso el mouse en el icono de seleccionar objetos, solamente voy a poder seleccionar objetos. Pero si poso el mouse por acá, voy a poder activar la opción de seleccionar y mover. Si lo poso acá, voy a poder activar la opción de seleccionar y rotar. Y si lo poso acá, voy a poder activar seleccionar y escalar. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces voy a comenzar con el pedazo o el área del movimiento. Entonces voy a hacer clic acá. Y apenas hago clic pueden ver que ahora ha aparecido una nueva herramienta gráfica que se llama el gizmo. Este gizmo es un indicador de en dónde están las coordenadas o dónde está el eje de coordenadas de este objeto en este momento con respecto a una posición view. Hay distintas posiciones que le podemos programar, pero esto lo vamos a ver en unos minutos. Por ahora, lo más importante es saber que, bueno, el eje voy a tener unos controladores para poderlo mover, en este caso en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Incluso una combinación de ejes si me apoyo en las plaquitas. Esto se llama el gizmo. En este momento está alineado con el modo view con el UCS del universo. Por lo tanto, si orbito, pueden ver que cambia el UCS del universo, pero también el sistema del gizmo del objeto está cambiando porque está copiando estos valores, porque están alineados en el mismo modo. Entonces, si en caso de que ustedes no tengan el gizmo o que lo apaguen sin querer, si presionan Control Shift X, ustedes pueden apagar el gizmo. No estoy deshabilitando la opción de seleccionar y mover, solo estoy apagando el indicador gráfico. Si presiono Control Shift X, lo voy a volver a encender y no voy a tener ningún problema. Ahora vamos a aprender cómo podemos mover objetos. Y para mover objetos hay muchísimas opciones. La primera o lo más sencillo sería apoyarme en cada uno de estos ejes. El gizmo en este caso, para mí, está muy pequeño. Yo lo puedo aumentar de tamaño presionando las teclas de más en el teclado. No en el área de teclado numérico, sino las teclas de más que están cerca del botoncito de Enter en nuestro teclado. Y si presiono la tecla menos, la puedo hacer más pequeña, más grande o más pequeña. Esto también lo pueden acomodar yéndose al área del Customize. Para ello vamos a presionar por acá y vamos a irnos a la opción del Preference. Aquí en la pestaña del gizmo yo puedo encender o apagar el gizmo y puedo aumentar su tamaño en caso de que lo quiera más grande o más pequeño. De hecho hay muchas propiedades del gizmo, pero por ahora vamos a mantenernos así simples. Yo lo voy a hacer más grande para que sea más cómodo visualmente para ustedes, pero generalmente no lo uso tan grande, yo lo uso más o menos de este tamaño. Ok, entonces si yo me apoyo en este eje, pueden ver que el eje se coloca de un color amarillo. Cuando coloco el mouse encima de un eje, él se coloca de un color amarillo y esto es porque está listo para ser seleccionado. Si lo coloco aquí, también se sombrea ese en amarillo. Si lo coloco acá, este se sombrea en amarillo. Pero ahora si coloco el mouse acá, se sombrean los dos, tanto el de arriba como el verde, tanto el Z como el X. Y esto quiere decir que lo voy a poder mover en esa combinación de ejes. Igual esta combinación de ejes o igual esta combinación de ejes. Incluso hay un cuarto punto o un cuarto eje, entre comillas, escondido, que sería apoyarse justo en el icono de la unión de los tres ejes, y esto nos va a dar una libertad de movimiento, o sea, nos vamos a poder mover en cualquiera de los ejes para alinear un objeto. Entonces, si yo quiero desplazarlo en el eje X, yo voy a presionar el eje, hago un solo clic sobre él, y ya yo estoy restringiendo el movimiento del objeto a ese eje. Lo que va a suceder ahora es que cuando yo haga clic en el objeto y mueva el mouse en cualquier sentido en la mesa, en cualquier dirección, en este momento estoy moviendo el mouse en círculos, el objeto no se va a poder mover en círculos porque está restringido su movimiento a este eje. Es lo que hice, al hacer clic sobre él yo estoy restringiendo el movimiento en ese eje, entonces solamente lo voy a poder mover en ese eje, o si hago clic acá solamente lo voy a poder mover en este eje, sin importar en qué dirección mueva el mouse, igual en el eje Z, sin importar en qué dirección mueva el mouse, voy a presionar Control Z para deshacer, o en una combinación de ejes si lo quiero mover en este sentido, o en esta combinación de ejes, o en esta combinación de ejes que se está moviendo a lo largo de la mesa en esa superficie. Entonces esto sería básicamente cómo podemos mover los objetos. Esta no sería la única manera de mover objetos, pero ya vamos a ver algunas opciones
avanzadas más adelante. Primero vamos a aprender cómo podemos rotar objetos. Para ello vamos a irnos a la parte superior y vamos a seleccionar la opción de seleccionar y rotar. Pueden ver que el gizmo ha cambiado drásticamente, ya no es el mismo. Sigue siendo un gizmo, solo que este nos está indicando que estamos listos para rotar. Este nos indicaba que estamos listos para mover y este nos está indicando que estamos listos para escalar. Voy a quedarme con el de rotación y voy a poder ver exactamente lo mismo. Veo los tres ejes, veo el eje rojo, que sería el X, veo el eje verde, que sería el Y, y veo el eje azul, que en este momento está de color amarillo porque es el que está activo, pero si yo toco el rojo, por ejemplo, para activarlo, el azul ya es visible, espero que se vea allí en la captura de pantalla, y es precisamente por eso, porque ahora tengo el otro activado. Entonces, si yo selecciono ese eje, el eje X en este caso, yo estoy restringiendo la rotación de ese objeto a ese eje. Lo que quiere decir que cuando yo haga clic en el objeto, sin importar en qué dirección mueva el mouse, yo voy a poder rotar el objeto en esa dirección. Igualito en la dirección del eje verde, que sería el eje Y, o en el eje Z, perdón, en el eje Z también. Además tenemos dos tipos de rotaciones escondidas de alguna manera, que realmente están allí, no están escondidas, pero tenemos dos tipos de rotaciones adicionales con este gizmo. La primera sería colocar el mouse en el medio, y cuando hago clic ven que toda la esfera se coloca de color gris. Esto me va a permitir a mí de rotar de forma aleatoria o de formas locas, y yo voy a poder ubicar el objeto en cualquier posición. Voy a presionar deshacer. La última rotación que tiene este gizmo es este aro externo que tenemos acá. Si yo lo presiono, básicamente es como ponerle la mano, como si ustedes tomen su mano, de hecho hagan el ejercicio, activen la herramienta, en este caso yo tengo el clic fijo y estoy moviendo el mouse, y coloquen su palma de la mano izquierda en este caso, yo la voy a poner en mi pantalla y la voy a girar hacia la derecha, asumiendo que estoy girando la tetera, y la voy a girar hacia la izquierda, asumiendo que estoy girando la tetera, mientras muevo el mouse también. Esto es básicamente lo que hace este gizmo. Él está rotando en base al punto de vista que yo lo estoy viendo. Si yo lo roto por acá, lo voy a rotar por acá. Si lo roto desde esta visual, lo voy a rotar desde acá. Es como precisamente eso, como si le pusiéramos una mano a la pantalla y estuviésemos rotando el objeto desde allí. Bien, ahora voy a enseñarles cómo podemos escalar los objetos. Entonces voy a seleccionar la herramienta de seleccionar y escalar, y pueden ver que el gizmo ha cambiado. Y exactamente como se comporta el gizmo anterior, va a cambiar esto. Pero para ello, o para enseñarles una propiedad muy importante del escalado, voy a activar las propiedades de esta tetera. Porque esta tetera tiene este radio y tiene esta cantidad de segmentos. Y quiero que nos enfoquemos realmente en este valor de radio. Lo voy a poner en punto 3 para que tengamos un valor exacto. Entonces, si yo me apoyo en un eje y lo escalo en este eje, pueden ver que yo deformo el objeto en esa dirección. Yo lo puedo deformar en este eje también, lo puedo deformar en el eje Z, o lo puedo deformar en una combinación de ejes. Por ejemplo, estos dos, o estos dos, o estos dos. Pero además de ello, si coloco el mouse justo en el centro y se están encendiendo las tres diagonales, quiere decir que el escalado puede ser proporcional. Esto quiere decir, o lo importante de esto, es que puedo escalar proporcionalmente el objeto, pero tienen que tener mucho cuidado con la escala, porque este escalado es visual. No estamos cambiando de ninguna forma los parámetros del objeto. Entonces, tengan mucho cuidado al escalar de forma proporcional, porque pueden cambiar. O sea, yo puedo mover esto acá y puedo seguir creyendo que tiene 30 centímetros y realmente no tiene 30 centímetros. Entonces, siempre que podamos escalar desde las propiedades del objeto, lo recomendable es que siempre ajustemos las propiedades por acá, bien sea el alto, el ancho, en este caso sería el radio. Pero tengan en cuenta que cuando lo hagan así no van a cambiar este parámetro. Esto es para que estén pendientes, que sepan que esto puede deformar y cambiar un poco la percepción de los objetos. Todo esto también funciona con el resto de los objetos. Yo puedo mover o rotar objetos, los puedo desplazar, los puedo rotar, los puedo escalar. Vamos a poder tener todas esas opciones con cualquier objeto dentro de 3Max. Además de esto, esta no es la única opción que tenemos para mover y rotar objetos. Ya vamos a ver en la clase que viene cómo podemos profundizar eso, pero antes de terminar esta, quiero enseñarles otros valores. Recuerdan que les comenté que en la parte de abajo yo tenía todos estos indicadores del eje X, el eje Y y el eje Z, y que era algo que íbamos a utilizar con mucha frecuencia. Bueno, pueden ver que ahora con un objeto activo aparecen encendidos esos valores, tienen valores correctos, y además tengo un spinner. Recuerden que los spinners son valores que yo puedo ir clicando uno a uno para ir cambiando su valor, o si los mantengo presionados y muevo el mouse en esa dirección, hacia adelante o hacia atrás, en este caso el objeto se va a mover en esa dirección en el eje X, bien sea en un valor positivo, en esta dirección positiva del gizmo, o en un valor negativo si alejo el mouse hacia mí o si lo acerco hacia mí, en esta dirección
del eje. Esto va a funcionar con cada uno de los ejes de los objetos. Lo puedo mover en este eje y lo puedo mover en este eje. También va a funcionar con rotación. Yo puedo rotar en este eje, yo puedo rotar en este eje, yo puedo rotar también acá y puedo escalar. En este caso, en el escalado no vamos a tener una libertad de movimiento en cada uno de los ejes. Aquí voy a poder hacer un escalado proporcional del objeto, modificando el porcentaje de escalado del mismo. Si lo mantengo en 100%, voy a tener el 100% de la escala o del valor original de este objeto. Entonces, con esto vamos a terminar esta clase. Mi consejo es que muevan los objetos, escalen los objetos y los roten por lo menos a este nivel básico, porque en la clase que viene vamos a ver unas opciones un poco más avanzadas sobre mover, rotar y escalar objetos dentro de 3D Max. Hasta luego.